Y la idea de esto, como les digo, es que quería así como distraerme o hacer otra cosa distinta. Pero resulta ser que al final empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que tenían en común la odontología y el arte. Entonces, como que seguían las mismas, ¿verdad? Pero me sirvió, la verdad, me empezó así como a brindar una nueva perspectiva de las cosas y empezar a entender la odontología desde otro punto de vista. Entonces, el resultado de toda esa elucubración y de esa mezcla de historia del arte y de odontología es un poquito lo que les quiero mostrar el día de hoy. El punto donde se juntaron ambas cosas fue precisamente en algo que tampoco es como un misterio, un desconocido para todos nosotros. Yo creo que es algo que todos sabemos, que todos intuimos en algún momento, y es que la odontología tiene necesariamente un componente científico bien marcado, ¿verdad? Y nos basamos en todo este aporte científico, en todo este soporte tecnológico que el desarrollo de la investigación y la tecnología nos ha ido brindando poco a poco. Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de este componente científico tecnológico tan marcado, que cada vez se acentúa más, tenemos otro componente, que es el componente artístico. Y ese componente pues todavía sigue vigente al día de hoy, y yo creo que más vigente al día de hoy que en cualquier otro momento. Este componente artístico creo yo que está bastante desarrollado en los odontólogos, porque precisamente de eso vivimos, a eso nos dedicamos, tratar de crear obras de arte que puedan mimetizar y que al mismo tiempo que mimetizan las características naturales de una dentadura, puedan cumplir una función, y al mismo tiempo que cumplen la función y que son estéticamente aceptables, pues tienen que ser biológicamente compatibles. Así que es una mezcla de tres cosas bien importantes que tenemos que estar mezclando día con día. Entonces me di cuenta de que especialmente en la profesión odontológica nosotros llegamos a desarrollar como una sensibilidad artística muy grande. De esa cuenta, como vieron ahorita, soy el presidente de la Sociedad Dental de Guatemala. Tuvimos la idea en la Sociedad Dental de hacer una convocatoria porque sabemos que hay un montón de odontólogos que tienen el ejercicio de alguna forma de arte, alguna manifestación de arte como hobby. Entonces vamos a hacer una exposición de arte creado por odontólogos en la Sociedad Dental, que hay un montón, de verdad. Yo he visto pinturas, esculturas y un montón de cosas, manifestaciones de arte bien interesantes elaboradas por odontólogos, y que creo que ese es el resultado de esto que les estoy hablando. Entonces, estudiando y haciendo esta comparación entre la historia del arte con la odontología, empecé a notar así como ciertas cosas. Les puse aquí dos pinturas muy famosas que comparten ciertas características entre sí y que quisiera que analizáramos juntos. Vamos a analizar algunas otras pinturas más adelante. Esta probablemente sea la pintura más famosa o una de las más famosas del mundo. Esta otra pues, también es bastante famosa, Da Vinci y Frangélico. ¿Qué tienen en común estas dos pinturas? Pues en primer lugar que son retratos, en segundo lugar que pertenecen al mismo movimiento artístico. El movimiento artístico al que pertenecen estos dos es el Renacimiento, y una de las características del Renacimiento en cuanto a las manifestaciones de arte es precisamente la expresión facial que tienen todos los personajes que están retratados en la obra. Sobre la expresión de la Mona Lisa se han escrito hasta libros, en una película creo que hay. Y el hecho es que la expresión es una expresión que en historia del arte se llama expresión hierática. Entonces, hierática se refiere a una expresión que
paradójicamente es inexpresiva. O sea, cuesta un poquito adivinar cuál es el sentimiento que esta persona está sintiendo dentro de sí en ese momento, en el momento preciso en el que fue retratada. Sobre la Mona Lisa pues se ha especulado si realmente se está riendo, o si lo que nos está manifestando es una sonrisa burlona, o si está seria. Es bien difícil saber, ¿no? En el caso de la Virgen María, retratada aquí por Angélico, pues la expresión también es inexpresiva, ¿no? Este es el momento en el que le están anunciando que va a tener, que va a ser la mamá, el hijo de Dios y todo eso, pero no tiene ninguna expresión. O sea, no sabemos si está asustada, si está feliz, si está enojada, si nada. O sea, es inexpresiva. Entonces, tomando todas estas cosas en cuenta, decidí cambiar de movimiento artístico. Entonces nos pasamos a un nuevo periodo, y en ese nuevo periodo tomé 2 retratos también para que ustedes los vean, los analicen. Va, ahí estamos. Nos cambiamos de periodo, unos como 200 años más adelante. Entonces 2 obras de arte también bien famosas, el Greco y se me acuerdo ahorita el nombre, ahorita me recuerdo, que tienen en común también 2 cosas. Primero, las 2 pertenecen al mismo movimiento Archimboldos. Pertenecen al mismo movimiento, son retratos, tienen sus propias características, pero siguen teniendo la característica o esa peculiaridad de que siguen inexpresivas, ¿no? Siguen siendo inexpresivas esas sonrisas. El Greco, un caballero de la mano en el pecho, ¿saben esta pintura? Tampoco sabemos cuál es el sentimiento que está sintiendo esta persona en este momento. Archimboldo pues tenía la peculiaridad de crear retratos utilizando vegetales, pero tampoco hay expresión en esto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto es el movimiento llamado manierismo. Técnicamente tiene algunas características que lo identifican, como las formas alargadas y otro montón de cosas que no vamos a entrar en detalles. Pero, a pesar de que son 2 movimientos diferentes, como con 200 años de diferencia entre uno y el otro, la característica inexpresiva sigue estando presente, ¿verdad? Entonces me fui un poquito más adelante todavía, otros 150 años más o menos, y entramos a otro movimiento artístico. En este movimiento artístico elegí 2 pinturas del mismo pintor, Diego Velázquez, el rey Felipe IV y un caballero del cual no me recuerdo su nombre. Pero bueno, este movimiento, que es el barroco, probablemente sea el movimiento que más gloria le dio a las artes visuales, ¿verdad? Es el movimiento más grande, más productivo en la historia del arte, en cuanto a la cantidad de obras que se crearon durante este periodo. Y entonces este periodo comparte algunas ciertas cosas. El barroco adorna como un poquito más sus creaciones. Es un movimiento bastante realista, es decir, representa bastante bien, de forma bastante natural y real. Es casi una fotografía, ¿verdad? La persona a la que se está queriendo representar. De esa cuenta, y por eso elegí este retrato, el del rey Felipe IV, es bien visible un pequeñito problema que ya visto con los ojos de un odontólogo podemos ver todos nosotros, y es que a todas luces es prógnata, ¿verdad? Una clase 3 esquelética bien marcada que el artista representó de una forma bastante fiel. Pues si nos ponemos a hilar fino podríamos decir que es biprotruso o algo así, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar a eso, sino que lo que quiero es ver o demostrar que a pesar de lo natural de la representación de estos retratos, sigue no habiendo expresión, ¿verdad? Sigue siendo hierático el retrato, ¿verdad? Es inexpresivo totalmente. Entonces, el barroco, como movimiento, se dividió en muchos otros submovimientos,
Y de esos submovimientos quise tomar uno en especial, y es este, que es una especie de barroco muchísimo más adornado, muchísimo más saturado en su composición, lleno de formas, volutas, adornos y un montón de cosas, ¿verdad? Colochos y así como mucho, mucho más saturado. Este es el barroco rococó, ¿verdad? Que en el barroco rococó, que es mucho más reciente que el barroco, empieza a ver algo, ¿verdad? Así, aquí podríamos empezar a ver como una ligera sonrisa, pero aún no logra ser sonrisa, sigue siendo la característica inexpresiva de esta pintura, ¿verdad? Entonces, igual este otro caballero que está acá con la mano en el pecho también, probablemente un poquito altanero, probablemente así como muy subidito de tono, pero igual no hay expresión, ¿no? Seguimos sin expresión. Entonces, este movimiento que dijimos que se llama rococó comparte estas características. Ahora, quisiera hacer una revisión de todos los retratos y movimientos que hemos visto hasta este momento. Vemos aquí, dijimos el Renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó. Movimientos diferentes. Aquí tenemos más o menos como unos 500 años de historia del arte delante de nosotros, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, más o menos como 500 años. Pero ¿qué tienen todos en común, ¿verdad? La inexpresividad en el rostro. No hay expresión, definitivamente. Y todas estos retratos que estamos viendo en este momento, yo creo, y estoy casi seguro de esto, que no tienen expresividad en el rostro debido a un solo factor, ¿verdad? Que es el que vamos a ver en el siguiente movimiento artístico que vamos a analizar. No tienen expresión porque no muestran dientes, ¿verdad? En este momento no se ha utilizado la exposición mental como complemento de la expresión facial, ¿verdad? No sea, o sea, por alguna razón no se había utilizado hasta este momento. Entonces, estos 500 años de historia del arte comparten esto en común. Y luego aparece entonces un nuevo movimiento artístico. Más o menos estamos ubicados en 1800 y pico, ¿verdad? Más o menos coincidiendo con Revolución Francesa y todos los cambios políticos que estaban pasando en Europa. Aparece un nuevo movimiento, el neoclasicismo, ¿verdad? Jacques-Louis David y todos los pintores franceses de la escuela neoclásica, que tienen como característica retomar las formas clásicas, especialmente las formas greco-romanas, ¿verdad? El clasicismo greco-romano de hacía mucho tiempo. Y entonces empiezan a tomar la figura humana estilizada, empiezan a tomar la mitología griega o la mitología romana como tema de composiciones. Y entonces este renacer del clasicismo que se da más o menos en el siglo XVIII tiene una corriente derivada, un nuevo movimiento chiquitito. Una cosa bien interesante en la historia del arte es que cuando aparece un movimiento artístico, no solamente aparece en una manifestación de arte, es decir, no solamente aparece en pintura. Cuando apareció el barroco, por decir algo, el barroco apareció tanto en pintura, como escultura, como en música, como en arquitectura, como en literatura. O sea, todas las manifestaciones de arte reflejan las características de ese movimiento dado. El neoclasicismo es lo mismo, refleja en muchas formas de arte sus características, y dentro de esta aparece un nuevo submovimiento que es el romanticismo. Y el romanticismo, que en literatura no se llama romanticismo, sino se llama naturalismo, tiene la característica, como su nombre lo indica, de idealizar las formas. O sea, es un movimiento que concibe todo de una forma romántica. O sea, todo lo pone así como ideal, como muy bonito, como si no es así de bonito, entonces lo idealizo para que sea así de bonito. De esta cuenta, por ejemplo, si hubieran pintado a Felipe IV durante el movimiento del romanticismo, seguramente le hubieran corregido el romantismo, ¿no? O sea, le hubieran corregido esas características, tal vez hasta le hubieran hecho un poquito más bonito el bigote, y no sé, todo lo que no tenía se lo agregaban a través de
de este movimiento, ¿verdad? Entonces esto es el romanticismo. El romanticismo es crear un ideal de lo que no existe. O sea, si una persona, digamos, tiene las características ideales, si es físicamente perfecta, la retrato tal y como es, pero si no es, entonces modifico sus características para que sea físicamente perfecta. Entonces, claro, exactamente el Photoshop del siglo XIX. Entonces, vamos a ver algunas manifestaciones del romanticismo. Brigitte Lebrun, una pintora discípula de Jacques-Louis David, de las más grandes del romanticismo, empezó a pintarse ella misma, se empezó a idealizar ella misma, es una de las personas que más autorretratos ha hecho a lo largo de su carrera, y vamos a ver este autorretrato en más detalle. Lo vemos acá. Aquí ya hay una expresión, ya hay una manifestación de emociones, ¿verdad? Aquí ya podemos saber que está muy contenta porque le gusta mucho pintar, ¿verdad? O sea, pintar la relaja, la tranquiliza, la hace feliz. Entonces eso es lo que ella está haciendo mientras se pinta, y eso no lo manifiesta. Pero hay aquí una diferencia que hablamos hace un momentito. Ya está mostrando dientes, ¿verdad? Ya está utilizando el recurso de la exposición dental como complemento de la expresión facial. La expresión facial se maximiza, se hace muchísimo más marcada y mucho más fácil de transmitir un sentimiento determinado cuando mostramos dientes. De hecho, si se recuerdan, yo di una plática sobre esto en la Sociedad Dental, me recuerdo, que recuérdense cómo describe, por ejemplo, la Biblia, cómo describe el infierno. Exacto, el lago de fuego, donde es el llorar y el crujir de dientes, ¿verdad? O sea, están utilizando dientes para manifestar el sufrimiento que las almas condenadas padecen en este lugar, ¿verdad? Que de hecho es interesante que es la única mención del infierno en la Biblia, ¿verdad? Todo lo demás que sabemos del infierno lo sabemos por Dante Alighieri, ¿verdad? En la obra de la Divina Comedia, que también hace uso de los dientes para manifestar emociones. Pero bueno, estamos viendo entonces romanticismo. Vamos a ver otras obras del romanticismo. Nuevamente, otra ampliación de esta pintura, una expresión de ternura, de ese sentimiento de maternidad, de protección hacia el niño o niña, lo que sea, manifestada o complementada, maximizada por la exposición de dientes. Aquí hay una ligera sonrisa. Esto sería lo que actualmente llamamos una sonrisa en pose o sonrisa posada, ¿verdad? Esta es la sonrisa que todos hacemos cuando nos tomamos una foto para el Facebook, ¿no? Así, ¿vale? Una sonrisa posada, sonrisa falsa, pero al final es sonrisa, pero que sí trata de manifestar una emoción, ¿verdad? Y es lo que está haciendo en este caso Lebrun. A diferencia del niño, que no tiene ninguna emoción, así que dientes adentro, ¿verdad? Boca cerrada. ¿Cómo se llama ella? Brigitte Lebrun. El nombre es larguísimo, pero se conoce como Brigitte Lebrun. Bueno, otro autorretrato de Lebrun. Bueno, seguramente era una mujer muy guapa, pero todos sus pequeños defectos seguramente se los corregían. Si se dan cuenta, aquí hay una evolución lineal en el tiempo. O sea, los primeros retratos que les puse de ella, autorretratos, son los más antiguos y estos son los más nuevos. Vean esto, qué interesante. Aquí, un diastema en la línea media, exacto, que aquí desaparece, ¿verdad? Eso es precisamente el romanticismo, es idealizar las cosas. O sea, seguramente seguía con el diastema, pues no había otra forma. En 1800 y pico no había, solo que se hubiera puesto y eso, ¿verdad? Claro, pero seguía con el sistema, pero aquí ya no lo manifiesta, ya no se lo pone ella misma, ¿verdad? Entonces, esas son las características del Renacimiento. Al mismo tiempo aparece uno de los más grandes escultores de esa época, Carpeaux, Jean-Baptiste Carpeaux, que empieza a hacer esculturas de un realismo increíble, ¿verdad? Pero es increíble, de verdad, la cantidad de realismo. Recuérdense que el romanticismo es parte del neoclasicismo y por eso se están repitiendo las formas griegas, ¿verdad? Pero con la diferencia de que ninguna escultura griega tiene exposición dental, ninguna. El romanticismo sí. Veamos más de cerca, y ahí están los dientes, la sonrisa
y un rostro, la verdad, precioso, precioso, el de esta niña, que tiene una concha marina en la cabeza, con una expresión o una posición muy, muy estilizada, ¿verdad? Pero sobre todo lo que llama la atención es la expresión facial de esta niña, que está siendo potencializada por la exposición moderada de dientes. Por lo menos los incisivos, ¿verdad?, están siendo ligeramente expuestos, y eso le acentúa esa expresión tan linda que tiene, ¿no? Esta es otra escultura de Carpó, el tema es más o menos parecido. Me parece a mí que la idea de estar retratando estos niños escuchando el mar dentro de conchas marinas es como un recurso del que él se valió para ensayar o experimentar un poquito con las formas faciales y la exposición dental. Si vemos acá, las proporciones, al medir estas proporciones dentales, de exposición dental en este niño, son perfectas. O sea, la sonrisa es perfecta. Es lo que nosotros haríamos el día de hoy en la clínica si alguien llega a pedirnos que le mejoremos la sonrisa, ¿verdad? Entonces, esta es otra escultura de Carpó. Esto sería como una maqueta. Esto es traducido a odontólogo, esto es un encerado diagnóstico para una escultura que está hecha en bronce, que está enfrente del Palacio de la Ópera. El Palacio de la Ópera en París. Esta escultura es de yeso. Es un conjunto escultórico, de hecho es un montón de esculturas. Aquí vemos las líneas de unión, por ejemplo. Entonces, esta se llama la alegoría de la danza, y vemos a un montón de musas bailando y manifestando la alegría que la danza les provoca. Entonces, todas... Perdón. Y no solo es la danza, doctor. ¿Perdón? No solo es la danza. ¿Que provoque alegría? No, seguro no, pero temas pornográficos no vamos a tratar. No, por favor. Ahí entraba Baco, el vano, Dios del vino. Ok, perfecto. Sí, de plano, la alegría que produce la danza, los espíritus y todo esto, ¿verdad? Entonces, el punto, lo que queremos resaltar aquí es la exposición dental en todas las piezas, ¿verdad? En todas las piezas que componen este conjunto escultórico. Esta es otra versión en mármol que está expuesta esta está en Washington, y esta estuvo expuesta en el hacia medio ambiente, en la intemperie, por eso está un poquito deteriorada, pero vemos la exposición dental con características bastante cercanas a lo que nosotros creemos hoy como sonrisa estética y bonita. Es de mármol. Bueno, Ugolino, ¿cómo se llama esta? No me recuerdo, pero se refiere a Ugolino. Ugolino es un personaje mítico de la mitología griega que en algún momento tiene la desafortunada, el desafortunado incidente de naufragar en una isla junto con sus hijos. Llega un momento de desesperación tal que necesita hacer una elección: o sobrevive o se come a sus hijos. Y entonces él decidió comerse a sus hijos, pero antes de comerse a sus hijos los engaña y los traiciona, y a través de una traición es que los asesina y entonces se los come para sobrevivir él. Entonces, por esa razón, Dante Alighieri, recuérdense que Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia creó 9 niveles en el infierno, ¿verdad? También en el purgatorio y también en el paraíso. Pero en el infierno, en el 9º nivel, puso a los traidores peores de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? De forma que en el 9º nivel, los que están en ese nivel, entre los cuales está Judas, está Bruto, está Ugolino, por cierto, Nerón, ¿cierto? Están atormentados por el mismo Satanás, ¿verdad? O sea, él en persona es el que los atormenta en este 9º círculo, y entre ellos está Ugolino. Entonces vemos, cuando Ugolino se da cuenta de lo que hizo, entra en desesperación, ¿verdad? Y esa desesperación la retrata Carpó en esta escultura, con una expresión, un rictus de dolor, de desesperación, precisamente, que se acentúa mucho con la exposición dental. De hecho, tiene la delicadeza Carpó de hacerle un poquito más largo los caninos, ¿va?
Porque los caninos largos siempre han sido signo de maldad, ¿verdad? O sea, recuérdense de Drácula, Bram Stoker y otro montón de caninos famosos que han sido signo de maldad. Entonces, tiene ese pequeño detalle y, o sea, vemos, perdón, los laterales no existen. Qué buen ojo, doctor. Bueno, entonces, este es otro ejemplo de que no solo las formas bonitas son representadas en el romanticismo, sino que también hay otras emociones que son representadas durante este movimiento. Entonces vemos, esta es la alegoría de la danza en el Museo d'Orsay, y vemos los rostros preciosos con expresiones casi perfectas, ¿verdad? Todos exponiendo dientes. Aquí los dientes no están definidos porque solo era una prueba, ¿verdad? En la escultura de bronce sí ya están definidos, pero ven las expresiones naturalísimas, ¿no? Una última, este sí es un encerado, o sea, por supuesto no es cera, pero sí esto estaba hecho para hacer un fundido en bronce más adelante. Vemos la expresión de un niño casi fotográfica, ¿verdad? Y esto es cera, perdón, yeso. Casi fotográfica, la sutileza de las curvas, la nariz, los ojos, hasta un poquito de bolsas debajo de los ojos, y nuevamente incisivos, ¿verdad? Incisivos en la expresión facial. Entonces, creo que ya con esto lo sí. Si no, van a pensar que solo de arte vamos a hablar y no es así, ¿verdad? El punto es que de todo esto me hizo pensar a mí que el diseño de sonrisas es una necesidad que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad, pero que no es sino hasta hace pocos años que nosotros tenemos la capacidad de modificar los tejidos de la boca del paciente para poder crear sonrisas ideales. En el pasado no se podía hacer eso, ¿verdad? Entonces lo único que se podía hacer era soñar con estos ideales de belleza y plasmarlos en alguna forma de arte. Ahora nosotros tenemos la tecnología suficiente, los materiales suficientes y la ciencia de soporte suficiente para poder hacer modificaciones a veces mayores en la boca del paciente, de tal cuenta que podemos producir sonrisas que cumplan con todos los parámetros de una sonrisa ideal, sonrisas así de bonitas, con todas las proporciones, relaciones, angulaciones y todo que una sonrisa ideal debe llevar, ¿verdad? Entonces, para poder lograr esto, para poder hacer este tipo de diseños o de tratamientos de modificación o de mejoramiento de la sonrisa de un paciente, tenemos que empezar, obviamente, como cualquier otro tratamiento, a hacer una fase de diagnóstico. Pero revisando literatura me he dado cuenta que cada vez que se trata de modificar una boca, una sonrisa, siempre se hacen análisis de perfil, utilizando, por ejemplo, radiografías cefalométricas, que nos dan información esquelética del paciente y muy poca información de tejidos blandos. Si no es hasta ahora que se empieza, que la tecnología nos permite combinar radiografías con fotografía, que ya podemos empezar a ver cuál es la relación de esas estructuras esqueléticas con los tejidos blandos del paciente. Pero aún así, estamos viendo al paciente de lado, y la sonrisa la queremos ver de frente. Entonces, si bien es cierto, estos análisis cefalométricos son muy útiles, especialmente para los ortodoncistas, y algunas veces para los prostodoncistas también, en el diseño de sonrisas necesitamos otra cosa. ¿Por qué necesitamos otra cosa? Porque el diseño de sonrisas no es otra cosa más que crear ilusiones ópticas. O sea, crear precisamente eso, ilusiones ópticas, ¿verdad? Que nosotros tengamos, cuando observemos a una persona, veamos algo que no necesariamente refleja la realidad, sino nada más, como les digo, esto, pues una ilusión óptica, más o menos como lo que hace el maquillaje en las señoritas, ¿verdad? O sea, crear ilusiones y modificar ciertas características de lo que es la realidad. Para eso escogí esta pintura. Esta es una pintura mucho más nueva. Este es Escher. Escher solo pintaba ilusiones ópticas, ¿verdad? O sea, pinturas imposibles. Y se me hizo que quedaba muy ad hoc para representar lo que les estoy diciendo. Una vez que tenemos claro
que el diseño de sonrisas es una pura ilusión óptica y que lo que creemos no es algo que necesariamente refleje la realidad, pues entonces podemos seguir adelante y empezar a hacer la planificación basados en esto. Esto que vamos a ver acá es un ejemplo de una ilusión óptica creada por maquillaje, ¿verdad? Que es, cabal, se me vino a la mente un chiste que me hizo una vez un amigo. Me decía que él nunca se había acostado con una mujer fea, porque se había despertado con varias. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede hacer el maquillaje. Y ahí también. Nada, no es cierto. Pero sí, con el maquillaje se pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? O sea, se puede engañar mucho a las personas, especialmente a los pobres caballeros. Pero bueno. Entonces, ¿qué necesitamos para iniciar la fase de diagnóstico de una sonrisa? Lo primero que necesitamos son registros fotográficos, y registros fotográficos de frente, para que nosotros podamos analizar cuáles son las características de la sonrisa de este paciente y podamos empezar a entender qué es lo que necesitamos hacer para modificarla, para que llegue a cumplir con los parámetros ideales que nosotros tenemos. Entonces, una fotografía de frente es lo que es una panorámica, digamos, para cualquier otro tratamiento. O sea, es la fotografía con la que vamos a empezar, ¿verdad? Y entonces, también aquí tenemos que distinguir dos cosas, los dos tipos de sonrisa básicamente que existen. La sonrisa posando, que es precisamente la que hablamos hace un momento, que es la sonrisa de foto de Facebook, ¿verdad? Y la sonrisa espontánea. Entonces, como esta sonrisa es falsa, es una sonrisa un poquito forzada y es una ilusión óptica, esta sonrisa la ha ensayado al paciente 1000 veces, ¿verdad? Sabe que es tal vez la mejor sonrisa que puede darle al mundo y por eso la utiliza cuando le vamos a tomar una foto. Entonces, esta es la sonrisa que nos sirve. O sea, en esto nos vamos a basar porque esto es lo que el paciente muestra o quiere mostrar. Lo que no quiere mostrar es esto, ¿verdad? Una exposición gingival bastante más marcada de lo normal, que él muy hábilmente la esconde, llegando la sonrisa hasta este punto. Si nosotros modificamos esto, por ejemplo, probablemente también modifique con el tiempo su sonrisa, ¿verdad? Y vaya a exponer un poquito más de tejidos dentales. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo una sonrisa es pose y cuándo una sonrisa es espontánea? La clave son los ojos, ¿no? Una sonrisa espontánea siempre, el paciente cierra los ojos, o sea, se pone como más chino. Esta es la sonrisa posada, los ojos están normales. Entonces, además que es un poquito difícil llegar a esta sonrisa, pues. O sea, difícilmente frente a una cámara nos va a dar una de estas sonrisas. Mi vecino me dio un tip, el doctor Hassan, de cómo lograr esta sonrisa cuando queremos una sonrisa espontánea. Luego, pero tened cuidado que solamente sale una vez, ¿verdad? La segunda vez el paciente se enoja. Te pones enfrente de él, preparas la cámara y ya cuando estás listo, le decís, a ver, sonría como que el tratamiento le fuera a salir gratis. Y entonces echa la carcajada, pues solo una vez, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que capturar la foto. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya esto claro, vamos a delimitar 4 parámetros que vamos a usar en el diseño de sonrisa. Son estos 4 parámetros que están viendo acá y que los vamos a ver como en más detalle en las próximas diapositivas. Bueno, el primero de ellos dijimos que es la estética facial. En la estética facial lo que vamos a considerar son todos los planos de la cara de un paciente. Muchas veces aquí los planos coinciden con los planos cefalométricos que se analizan en ortodoncia o en prótesis, pero no necesariamente, porque los planos cefalométricos son en perfil, ¿verdad? Esto es de frente, algunos sí coinciden. Entonces, todos estos planos nos sirven para considerar la cara como un conjunto y no reducirnos únicamente a la sonrisa del paciente. Entonces, entre estos planos tenemos el bipupilar, que obviamente es un plano que une las dos pupilas, el intercomisural, canino pupila y todos los demás que vamos a ver más adelante. El plano de línea media sí es un plano esquelético que se toma haciendo coincidir 2 puntos cefalométricos, el nasion y el natrium. Bueno,
Entonces, cuando vemos estética facial o cuando estamos considerando la cara como un conjunto, podemos encontrar un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Esta paciente me comentaba de que estaba consultando porque tenía una asimetría facial que había consultado ya con Pepe Molina, no, son mentiras, con un cirujano, y que le había dicho que en efecto estaba asimétrica y que había que hacerle una cirugía ortognática, pero que cuando le contó de qué se trataba, pues ya no le pareció y mejor buscó otra opción. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerle toda la planimetría facial, nos dimos cuenta de que de verdad no había asimetría facial, solo era una ilusión óptica de asimetría facial dada por la exposición gingival más marcada del lado izquierdo y por un plano irregular de esas carillas que tenía en los centrales. Entonces, son cosas que nosotros podemos corregir fácilmente. Entonces, aquí estamos considerando entonces todos los planos faciales, angulaciones y todo lo demás como un todo, como una herramienta que nos va a servir para diseñar la sonrisa. Bueno, otro ejemplo, una señora que llega y nos dice que esta corona que tiene acá, que es una corona metal cerámica, no le gusta, que se la quiere cambiar. Entonces, bueno, le hacemos una fotografía y empezamos a hacerle una planimetría facial para ver si es cierto que cambiándole esta corona mejoraría un poquito su sonrisa. Entonces, lo primero que hacemos es establecer su plano de línea media, como dijimos. Una vez que establecimos la línea media esquelética, entonces vamos a establecer la línea media dental. Entonces vemos la angulación de estos dos dientes, y esto amarillo es la línea media dental proyectada. Entonces vemos de que si es cierto, coincide en el punto de contacto, en el área de contacto de los dos dientes, aquí es divergente, aquí es divergente. Entonces, ¿qué significa eso? Que la angulación de alguna de esas dos piezas, o de las dos, está incorrecta. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Cuando cambiemos esta restauración, que probablemente aquí ya no sea solo una, sino que probablemente sean las dos, para crear un punto o un área de contacto que sea coincidente con el plano de línea media facial. Bueno, otro plano, el bipupilar. Esta línea imaginaria que une las dos pupilas debería ser paralela a otra línea, a otro plano imaginario que es el plano intercomisural. Entonces, el plano que une las dos comisuras en una sonrisa posada debería ser paralelo a esto. Vemos que no es tan paralelo. Aquí hay una pequeña divergencia más que acá. Entonces, tendríamos modificar labios, pues no podemos, ¿verdad? O sea, sí podemos, pero en este momento no lo vamos a hacer. Entonces, modificar los ojos, pues menos, ¿verdad? De plano. Entonces, lo que tenemos que hacer es compensar estas discrepancias con otros planos que vamos a relacionar, como por ejemplo, el plano incisal de los dos incisivos centrales, ¿verdad? El plano incisal debería ser paralelo a estos dos, y vemos que aquí sí definitivamente hay una divergencia bien marcada. Entonces, corrigiendo el borde incisal de estos dos centrales, podemos crear un paralelismo un poco más marcado entre estas dos piezas, y por lo tanto esta divergencia de acá va a ser mucho menos notoria. Entonces, así es como vamos compensando, y así es como vamos jugando, creando ilusiones ópticas que nos permitan hacer que la sonrisa se vea un poquito mejor. Siguiente plano que vamos a considerar es el plano de inclinación del canino. La inclinación del canino debería de coincidir con la pupila del ojo de ese mismo lado. Ahora, ojo con esto. La inclinación del canino no se refiere al eje largo de la pieza, se refiere al eje largo de la corona clínica, lo que se mira nada más. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros pusiéramos el canino inclinado de esta forma, o sea, la raíz del canino, lo más seguro es que se saldría por bucal, ¿verdad? Pero la corona clínica del canino sí tiene que coincidir con esto para dar ese aspecto de simetría y de armonía facial. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer coincidir. Y este plano lo hacemos coincidir con otro más, que es el plano que une la comisura de la boca con la comisura externa del ojo. Entonces, si estos dos planos son paralelos, esta sonrisa va a tener bastante más armonía y simetría que si no lo es, ¿verdad? Vemos el otro lado.
este lado bastante bien, ¿verdad? O sea, muy probablemente este canino no haya que hacerle nada, o muy poco. Ya este sí tendríamos que cambiarle esa angulación, ¿verdad? Para que se mire correcto. Entonces, cuando unimos todos los planos que estamos considerando ahorita, vemos que probablemente mejorar esta sonrisa no sería únicamente cambiando una corona, ¿verdad? Reemplazando esta corona de metal cerámica por una corona libre de metal. Lo que necesita es cambiarle por lo menos 6 piezas anteriores para que la sonrisa sea simétrica. Ahora, cambiarle no significa necesariamente lo que la palabra dice, sino podríamos incluso valernos de restauraciones menos invasivas como carillas, por ejemplo, para poder cambiar esa sonrisa. Bueno, dentro de la estética facial también vamos a considerar los labios. De los labios de un paciente podemos hablar muchísimas cosas, hay muchas cosas que se pueden mencionar, pero lo que más nos interesa en este momento saber es que los labios son el marco de la sonrisa, es decir, son el límite, lo que nos determina la exposición dental que debería de tener un paciente. Entonces, cuando los labios están en descanso, debería de haber una exposición dental mínima, pero debería de haber más o menos 2 milímetros en hombres y como 3,5 en mujeres. Recuérdense de las pinturas de Villat-Lebrun. Era esta misma posición, esta misma expresión, ¿verdad? Una expresión como de sensualidad y por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, en esta expresión hay exposición dental, ¿verdad? Y debería de haber más o menos esto en promedio. Ahora, estas dimensiones, por supuesto, cambian con el envejecimiento. Y una de las razones es que la exposición dental se va disminuyendo por el envejecimiento, básicamente por 2 razones. Una es porque el desgaste de los dientes los va haciendo cada vez más cortos con el uso. Y la otra razón es por gravedad, ¿verdad? La gravedad hace que todo caiga, incluso los labios, entonces los labios van cayendo, se van haciendo un poquito más abajo y entonces los dientes se van exponiendo menos. Ahora, tomar en cuenta todas estas cosas es importante porque la exposición dental sí nos puede incidir drásticamente en la apariencia de edad de un paciente, ¿verdad? O sea, más exposición dental, menos edad, y al revés, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta estas cosas, pues creo que podemos ir también creando ilusiones ópticas con esto. Bueno, el segundo parámetro, que sería la estética gingival, es uno de los parámetros más importantes. Bueno, todos son igual de importantes, pero este es bastante importante. La estética gingival se refiere pues precisamente a la forma, la apariencia, la textura y todas las características que tienen los tejidos gingivales de un paciente. En el gimnasio vi una vez un rótulo que decía "Healthy is the new sexy", ¿verdad? Lo saludable es el nuevo concepto de sexy, ¿verdad? Unas encías inflamadas, que se vean sangrantes, que estén abultadas, sin el feeling que caracteriza a una encía sana, pues obviamente no se ve sana y por lo tanto no se ve bonita, ¿verdad? Enrojecida, definitivamente no. Entonces, lo primero que tenemos que crear es salud en estas encías, ¿verdad? Entonces, si no hay salud en estas encías, pues crearla, desinflamarla, fase 1 del perio. Y luego de estar desinflamadas, entonces ya podemos crear contornos, simetría, y la textura pues se crea con la producción de salud, en este caso. Algunos conceptos que son bien importantes de determinar en cuanto a contorno gingival es el cenit, ¿verdad? El cenit gingival es el punto más alto de la encía a nivel cervical que tiene un diente. Entonces, esto también corresponde a ilusiones ópticas, ¿verdad? Nuevamente todo. El cenit gingival en el central, entonces, es el punto donde la encía es más alta en el central y debe estar ligeramente hacia distal, partiendo de la línea media. O sea, no en la línea media, ligeramente hacia distal. De igual forma es el lateral, ligeramente hacia distal. La única diferencia con el lateral es que
debe estar ligeramente por debajo de una línea que forma el cénit gingival del central y del canino. Entonces, si formamos una línea acá, el lateral ligeramente por debajo, pero también en distal. El canino debe tener su cénit gingival en la línea media de la corona clínica. Ahora, como el canino está ligeramente rotado por la curvatura del maxilar, cuando lo vemos de frente, también parece que estuviera tirado hacia distal, pero no, está en la línea media de la corona clínica o corona anatómica. No, clínica. Entonces, esto es bien importante. Cuando tenemos definida esta parte de los cénits gingivales, ya tenemos como aquellos jueguitos que venían en el periódico antes de unir los puntos, ¿verdad? Solamente dibujar el contorno de la encía y ya tenemos el contorno ideal de una encía en una sonrisa creada. Bueno, este es un caso, por ejemplo, que un colega me lo mandó para ver si yo creía que haciéndole un alargamiento de corona clínica podía mejorar esta paciente. Entonces, a simple vista parece que no. A simple vista parece que es demasiado para hacerle un alargamiento de corona clínica. Pero entonces, el primer error que nosotros cometemos es fijarnos únicamente en la boca. O sea, si nos fijamos en todo lo demás, probablemente podemos ir ya creando una nueva solución para esto. Ahora, ¿quién tiene principalmente la culpa de que uno se fije exclusivamente en la boca? El color del lipstick que está usando, ¿verdad? O sea, no solo la sonrisa de verdad está un poquito feita, sino que con ese color del lipstick lo que está diciendo es, por favor, aquí mírenme, ¿verdad? Entonces, es un color demasiado fuerte para ella. La persona morenita debería tener como un color más adecuado para ella, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver este caso con más detalle en unas pocas diapositivas. Bueno, entonces esto no es esto, pero este es un ejemplo de una encía creada. Aquí todavía se mira una falta de cicatrización después de cementar estas carillas. Aquí todavía hubo que cortarle un poquito porque aquí hubo una residual de crecimiento gingival, pero entonces se ve la diferencia bastante notoria cuando una encía tiene contornos armónicos, salud gingival y proporciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para poder previsualizar un caso, para poder ver hasta dónde podemos llegar con un caso? Entonces, lo que hicimos ahorita nosotros cuando vimos la foto, hace 2 fotos, es lo primero que hacemos, ver al ojo, así no se puede ver. Lo siguiente que deberíamos de hacer es previsualizarlo, ya basados en elementos objetivos para ver si de verdad se puede o no. Y si se puede, hasta dónde se puede, porque no necesariamente tiene que quedar una sonrisa ideal, ¿verdad? Entonces, una de las formas más fáciles de hacer previsualización es el encerado de diagnóstico. De hecho, es una práctica que es pero muy recomendable porque nos sirve no solamente para previsualizar, sino nos sirve para un montón de cosas, ¿verdad? El encerado de diagnóstico nos sirve incluso hasta para hacer provisionales en un caso, ¿verdad? Entonces, podemos hacer mock-ups, que es una simulación basada en el encerado de diagnóstico. El mock-up es tomar el encerado de diagnóstico que hicimos, lo duplicamos para sacar un modelo al que le podamos hacer un guarda oclusal. Le hacemos un guarda oclusal pero bien delgadito, una plancha de 0.02 por ejemplo de ancho, y a esto le podemos colocar un material para provisionales como el ProTemp de 3M o cualquier otra cosa de esas, colocárselo al paciente, eliminar excesos. Bueno, así se miraría, ¿verdad? Entonces el paciente se puede ver. O sea, la visualización tal vez no es tan perfecta, pero sí se puede ver, ¿verdad? Y la otra forma que podemos previsualizar es haciendo simulaciones digitales, de plano, lo que decía el doctor Mampe de hacer Photoshop, ¿verdad? Modificar en Photoshop las características de un paciente y presentárselas, y decirle, mire, así es como se vería, hasta aquí podemos llegar, ¿verdad? Y entonces, vamos a tomar un caso como ejemplo, y entonces este caso es de una de las pacientes que vimos anteriormente. Vemos aquí algunas cosas, la encía, el contorno gingival no está tan bien,
Estas piezas tienen un montón de resinas sobre resinas, ¿verdad? Esta corona más o menos bien, pero la angulación no está tan correcta. Y entonces lo que decidimos es que mejor vamos a hacerle un modelo, le hacemos un modelo de estudio, sencillo, nada complicado, porque esto nos va a servir únicamente para hacer un encerado de diagnóstico. Entonces, en este encerado de diagnóstico yo con un lápiz le dibujo el contorno gingival que voy a determinar basado en las medidas que ya tomé del paciente, para lo cual me estoy valiendo de este mismo modelo y de las fotografías que le tomé al paciente. O sea, sé hasta dónde tengo que subir, porque cuando vemos, por ejemplo, fotografía intraoral como esta, ya no nos parece tan dramático, ¿no? Pero cuando lo vemos en sonrisa, vemos que sí hay una discrepancia bien grande. Entonces, basado en fotografías y basado en estos modelos, yo mido cuánto deben de medir estos centrales, los laterales y los caninos, hasta dónde debe llegar la encía en cada caso, y se lo dibujo con lápiz al laboratorista, y entonces le pido que me haga el encerado hasta ahí. La verdad es que es una muy buena práctica, creo yo, hacer el encerado uno mismo, pero yo la verdad no tengo habilidad para hacer eso y no me gusta, ¿verdad? Entonces mejor lo mando al laboratorio, y entonces el laboratorio me fabrica el encerado ya con la forma, los contornos gingivales y todo lo que yo le pedí que me haga. Entonces aquí, para hacer este encerado, si ven, si ya montamos modelo, ya chequeamos un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, en base a esto, que este es el encerado, es que vamos a hacer todo lo demás. Lo primero que vamos a hacer es convencer al paciente de que lo necesita, ¿verdad? Y una vez convencido y pasada esa parte, pues entonces lo siguiente sería la fase de periodoncia. Entonces, en este caso, como inflamación, pues no había tanta, pasaríamos de una vez a la fase de cirugía periodontal. Entonces, este es otro encerado de diagnóstico que nos muestra más o menos con los puntos dónde estaba el nivel gingival, dónde está el nivel gingival original y hasta dónde lo queremos llevar. Entonces, esto nos sirve un montón a la hora de hacer el alargamiento de corona, porque sabemos de una forma no arbitraria hasta dónde tenemos que cortar. Si esto se lo vamos a mandar a un periodoncista para que él lo haga, mucho más importante todavía, porque entonces el periodoncista no va a cortar hasta donde le dé la gana, sino que hasta donde nosotros le pedimos que lo haga. Entonces, bueno, regresamos al caso de la simulación digital. Dejamos un ratito los encerados de